Esta noche eliminaron al comandante más importante de la Marina iraní, a él y a sus 8 jefes de operaciones. Todos, en un solo ataque. 9 hombres que representaban décadas de experiencia acumulada, redes de lealtad construidas durante años, el conocimiento más profundo del aparato naval del régimen, eliminados en cuestión de minutos. Y lo que el régimen hizo en las horas siguientes va a dejarlos sin palabras. Soy Víctor Mendoza y estoy aquí en los estudios procesando los últimos reportes que están llegando en tiempo real desde múltiples fuentes sobre el estado real del régimen iraní. Y lo que estamos viendo esta noche es algo que ninguno de nosotros esperaba ver tan pronto. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Y antes de que empecemos, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si crees que un régimen que recluta niños de 12 años todavía puede ganar esta guerra. Quiero leer cada respuesta. Empecemos con lo que ocurrió esta noche porque la magnitud de este golpe no puede subestimarse. El contraalmirante Ali Reza Tangsiri, comandante de la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, fue objetivo de un ataque nocturno de precisión en la ciudad de Bandar Abbas. Y hay que entender quién era este hombre para dimensionar lo que significa su eliminación. Tangsiri no era un comandante de segundo nivel. No era alguien que ocupaba un cargo burocrático en algún ministerio. Era el hombre que dirigió la Marina iraní durante los últimos 8 años, el arquitecto de la estrategia naval del IRGC, el responsable directo de ordenar el cierre del estrecho de Hormuz, la decisión que disparó los precios del petróleo a más de $100 y sacudió la economía global, el hombre que coordinó los ataques contra más de 20 buques comerciales desde el inicio de la guerra. Durante casi una década fue la mente detrás de todo lo que Irán hizo en el mar. Cada movimiento, cada provocación, cada amenaza que llegó desde las aguas del Golfo Pérsico en los últimos 8 años tenía su firma. Y esta noche esa firma fue borrada para siempre. Lo eliminaron junto con todo su círculo. Sus 8 principales comandantes, los jefes de inteligencia naval, los jefes de operaciones. Todo el alto mando operativo de la Marina del IRGC estaba reunido en un centro de mando naval secreto subterráneo cuando el ataque ocurrió. Un búnker que el régimen consideraba indetectable. Una instalación cuya existencia y ubicación exacta se suponía conocida solo por el círculo más interno del liderazgo iraní. Una instalación construida precisamente para sobrevivir este tipo de escenario. Y aún así, la inteligencia conjunta de Estados Unidos e Israel la encontró, la penetró y la eliminó en una sola operación. ¿Cómo es posible penetrar un búnker secreto subterráneo de esa forma? Esa es la pregunta que está aterrorizando a todos los comandantes que quedan en Teherán ahora mismo, porque la respuesta implica algo que ningún general iraní quiere aceptar, que hay fuentes de inteligencia operando dentro del régimen a niveles que el propio régimen no puede detectar ni contener. Ya analizamos en programas anteriores cómo los ciudadanos iraníes están transmitiendo coordenadas en tiempo real a través de teléfonos cifrados, pero lo que ocurrió esta noche con Tangsiri va mucho más allá. Esto requiere inteligencia humana de altísimo nivel, alguien que sabía de esa reunión, que conocía la ubicación exacta del búnker, que conocía el momento exacto en que todos estarían reunidos, que transmitió esa información en el momento preciso para que el ataque llegara cuando no había posibilidad de escape. Hay un informante o varios dentro del núcleo duro del IRGC, y eso es lo que hace que este golpe sea mucho más que la eliminación de un comandante. Es la demostración de que el régimen no puede confiar en nadie dentro de su propia estructura, que las paredes de cualquier reunión, de cualquier búnker, de cualquier centro de mando, son potencialmente permeables. Imagina operar en esas condiciones. Imagina ser un general iraní que tiene que tomar decisiones sabiendo que la persona sentada a tu lado en la mesa puede ser quien transmita tu ubicación exacta al siguiente ataque. Imagina intentar planificar una operación militar cuando la paranoia no es un estado psicológico, sino una evaluación racional basada en evidencia concreta. Ese nivel de desconfianza institucional no solo paraliza la toma de decisiones, destruye la cohesión operacional de cualquier fuerza militar. Esa paranoia es, en sí misma, el arma más devastadora que existe en la guerra psicológica. No necesitas matar a todos los comandantes, solo necesitas que cada comandante crea que puede ser el próximo. Y con Tangsiri, con los generales anteriores, con los 48 líderes militares y políticos eliminados desde el inicio de la operación, esa creencia ya no es paranoia, es una evaluación racional de riesgo basada en evidencia abrumadora. El Comando Central de Estados Unidos confirmó la eliminación con una claridad que no dejó espacio para interpretaciones. El almirante Brad Cooper fue directo y sin rodeos. Dijo que el 92% de la Marina iraní ha sido destruida en comparación con lo que tenía al inicio del conflicto hace 5 semanas. 5 semanas. Detente un momento y procesa ese número.
En 5 semanas, la marina de un país que durante décadas se presentó como la fuerza dominante del Golfo Pérsico, que cerró el estrecho más estratégico del mundo, que amenazó rutas comerciales que mueven el 20% del petróleo global, fue reducida al 8% de su capacidad original, y sus palabras fueron incluso más contundentes que el número. Dijo que durante décadas los buques de guerra iraníes surcaron las aguas regionales amenazando y hostigando el tráfico marítimo internacional, y que esos días han terminado, que han perdido por completo la capacidad de proyectar poder naval en la región y en el mundo. Esos días han terminado. Esa frase, dicha por el comandante del CENTCOM sobre la marina de un país que hace 2 meses cerraba el estrecho de Hormuz, es uno de los anuncios geopolíticos más significativos de los últimos años, y Cooper fue un paso más allá. Lanzó un llamamiento directo, público, transmitido en múltiples idiomas, a todos los miembros de la Marina del IRGC que todavía están en sus puestos. Los exhortó a abandonar inmediatamente sus posiciones y regresar a sus hogares para evitar riesgos innecesarios de lesiones o muerte. Ese mensaje no es solo humanitario, es una operación psicológica de una precisión extraordinaria, porque le dice a cada marinero iraní que queda: tu comandante está muerto. Tu flota está destruida y el enemigo más poderoso del mundo te está invitando a irte a casa. La pregunta no es si vas a sobrevivir, es si vas a sobrevivir con uniforme o sin él. Y en ese contexto, con ese mensaje resonando en cada base naval que queda en pie, el régimen hizo su anuncio. El IRGC comunicó oficialmente que ha reducido la edad mínima para roles de apoyo en la guerra a 12 años. Y quiero que te detengas un momento en lo que eso significa en términos completamente concretos. No estamos hablando de una medida futura, no estamos hablando de una propuesta en debate. Es un anuncio oficial vigente ahora mismo. Niños que en la mayoría de los países del mundo están en 6º grado de primaria. Niños que en muchos casos todavía no entraron en la adolescencia. Niños que van a ser colocados en patrullas, en puntos de control y en tareas logísticas, en zonas donde operan drones de precisión, donde los ataques aéreos son cotidianos, donde los propios ciudadanos iraníes están transmitiendo coordenadas militares en tiempo real. Esos niños van a estar en los mismos puestos de control que están siendo destruidos sistemáticamente desde el inicio de la guerra. Y la justificación que el IRGC dio para esta medida es tan absurda que en cualquier otro contexto sería cómica. Dijeron que no lo hacen porque se estén quedando sin personal, lo hacen porque tienen tantos voluntarios jóvenes que decidieron aceptarlos. Un régimen que ejecuta manifestantes, que aplasta protestas, que controla cada aspecto de la vida de su población con mano de hierro, quiere que creamos que niños de 12 años se están presentando voluntariamente a servir en una guerra que está destruyendo al país. La lógica es elemental. Si tuvieras tantos voluntarios adultos, no necesitarías reclutar niños. El hecho de que el régimen necesite justificar que no está desesperado al hacer algo que es la definición de la desesperación, dice todo lo que necesitas saber sobre el estado real de la situación. Nadie que está ganando modifica sus leyes para poner niños de 12 años en zonas de guerra. ¿Y qué dice el derecho internacional? Que esto viola claramente la Convención sobre los Derechos del Niño. Tratado que Irán firmó y que prohíbe explícitamente el uso de menores en actividades militares hasta los 18 años. Pero el mismo régimen que invoca el derecho internacional cuando sus líderes son atacados, que habla de violaciones de soberanía y normas internacionales cada vez que un misil cae en su territorio, decidió que esa convención ya no aplica cuando necesita cuerpos para llenar los puestos que dejaron vacíos sus comandantes muertos y sus soldados desertores. Cuando ejecutó a 40.000 manifestantes, no invocó ningún tratado. Cuando colgó jóvenes de grúas en plazas públicas, no le preocupó ninguna convención. Y ahora que pone niños de 12 años en zonas de combate, tampoco le preocupa. El derecho internacional para este régimen siempre fue un instrumento de conveniencia y nunca una obligación real. Pero hay algo que los medios convencionales no están viendo con suficiente claridad. El reclutamiento de menores no es un evento aislado. Es la culminación visible de un colapso que viene ocurriendo en capas desde el inicio de la guerra, y para entenderlo hay que ver todo el patrón junto, porque solo conectando cada capa se entiende la profundidad real de lo que está pasando. Primer nivel del colapso. Los comandantes están siendo eliminados sistemáticamente, no 1 o 2 en ataques oportunistas. 48 líderes militares y políticos desde el inicio de la operación, incluyendo al propio Yamenei. Eso no solo elimina personas, elimina décadas de experiencia acumulada, redes de lealtades construidas durante años, la memoria institucional de cómo opera el aparato de seguridad del régimen. Nadie que reemplaza a esos comandantes tiene la experiencia, las conexiones ni el conocimiento operacional que tenían. Cada vez que cae un general, el que llega en su lugar tiene menos experiencia, menos autoridad real y menos tiempo para aprender lo que necesita saber antes de que lo encuentren también.
Segundo nivel del colapso. Los soldados están desertando. No de forma masiva y visible, porque eso sería demasiado costoso para quien lo intenta, pero de forma silenciosa y sostenida, quitándose el uniforme, mezclándose con la población civil, calculando que un dron que te identifica con uniforme es más peligroso que el riesgo de ser arrestado sin él. Y cuando el CENTCOM te invita públicamente a irte a casa prometiendo que no habrá consecuencias, el cálculo se vuelve todavía más claro. Irte ya no es traición, es supervivencia con permiso implícito del enemigo. Tercer nivel del colapso. El reclutamiento se vuelve más difícil porque los adultos en edad militar ven lo que está pasando y toman decisiones racionales. Los que pueden huyen, los que no pueden se esconden o esperan, y los que se quedan lo hacen con una motivación que decrece cada semana. Cuando no puedes llenar tus filas con adultos que creen en la causa, empiezas a bajar la edad mínima, primero a 18, luego a 16, ahora a 12. Cada bajada en la edad mínima es una confesión pública de que el nivel anterior se agotó. Es el contador en reversa del colapso institucional de las Fuerzas Armadas. Y al mismo tiempo que todo eso ocurre internamente, Irán está suplicando ayuda hacia afuera de una manera que destruye décadas de narrativa oficial. El Financial Times reportó que funcionarios iraníes y rusos han estado en conversaciones desde el inicio de la guerra y que las entregas comenzaron a principios de marzo. Y aquí está el detalle que más debería impactar a quien lo escucha. Esas entregas no son solo de armas, incluyen alimentos y medicinas. Irán le está pidiendo comida a Rusia, un régimen que durante 40 años se presentó al mundo como una potencia regional autosuficiente, capaz de desafiar simultáneamente a Estados Unidos e Israel. Está pidiendo alimentos a otro país para poder sostener su guerra. Eso no es una crisis logística. Es el colapso de la promesa central de cualquier Estado, la promesa de proveer lo más básico a su población y a sus fuerzas. Y el hecho de que ese colapso esté ocurriendo mientras el régimen intenta mantener la narrativa de que está resistiendo con éxito al imperialismo crea una disonancia que la población iraní puede percibir aunque los medios oficiales no la cubran. Cuando los grifos no tienen agua, cuando los supermercados tienen estantes vacíos, cuando los soldados reciben 20 balas para 2 personas. La narrativa oficial no puede competir con la experiencia cotidiana de 88 millones de personas. En cuanto a las armas que Rusia está enviando, la historia es extraordinariamente reveladora. Rusia está enviando versiones mejoradas de los drones Shahed, que originalmente Irán le proveyó durante la guerra en Ucrania. El ciclo completo es esto. Irán dio drones a Rusia para usarlos contra Ucrania. Rusia los copió, los mejoró con tecnología más avanzada y ahora los regresa a Irán. Esas mejoras no son menores. Motores más potentes, mayor resistencia a las interferencias electrónicas, y la capacidad más perturbadora de todas, inteligencia artificial que permite al dron continuar su misión de forma autónoma incluso si pierde la conexión con su operador. Un dron que vuela solo hacia el objetivo aunque lo bloqueen electrónicamente. Eso cambia las reglas de la defensa aérea para todos los países del Golfo, porque los sistemas de guerra electrónica que interrumpen la señal de control de un dron convencional dejan de ser efectivos contra un sistema que puede navegar de forma autónoma usando reconocimiento de terreno. Los Emiratos Árabes Unidos ya derribaron un dron sobre Dubái, cuyo diseño era casi idéntico al Gerán 2 ruso, lo que confirma que esa transferencia tecnológica ya está ocurriendo sobre terreno real. Israel respondió antes de que esa ruta de suministro se consolidara de forma irreversible. Hace apenas 2 días, Israel llevó a cabo el primer ataque de su historia en el Mar Caspio, el lago más grande del mundo, una zona donde Israel nunca había operado militarmente. Destruyó puertos rusos, centros de mando y buques que estaban siendo utilizados para transportar equipamiento militar desde Rusia hacia Irán. El Mar Caspio es la ruta más directa y discreta que existe entre los dos países, porque no requiere cruzar ningún tercer estado ni ninguna zona de tránsito internacional controlable. Era la arteria secreta de la alianza ruso-iraní. Y fue cortada. La respuesta de Rusia ante ese ataque dice más sobre el estado real de su alianza con Irán que cualquier declaración diplomática. Putin reconoció que el ataque afectó intereses económicos rusos, pero no respondió militarmente. Y la justificación que ofreció fue una de las más llamativas de todo este conflicto. Dijo que Israel es en esencia un país ruso parlante con millones de personas de la antigua Unión Soviética viviendo ahí, y que Rusia debe tener en cuenta esa realidad. En lenguaje geopolítico, eso significa una sola cosa. No vamos a arriesgar una escalada directa con Israel y Estados Unidos por defender a Irán. Rusia le enviará alimentos y drones mejorados. Le dará respaldo diplomático en el Consejo de Seguridad.
pero no intervendrá militarmente cuando Israel ataque sus intereses si ese ataque no amenaza directamente el territorio ruso. La alianza tiene límites muy definidos. Irán está descubriendo esos límites exactamente en el momento en que más necesita que no existan. China, por su parte, está jugando su propio juego con una maestría calculada. El portavoz de Asuntos Exteriores chino declaró que apoya a Irán en la protección de sus derechos e intereses legítimos. Palabras fuertes en apariencia. Pero al mismo tiempo, China está presionando directamente a Irán para que reabra el estrecho porque el cierre le está costando billones de dólares en disrupciones de su cadena de suministro energético. Y mientras dice que apoya a Irán, está negociando bilateralmente con el régimen para garantizar el paso seguro de sus propios buques. No se unió a la coalición de Estados Unidos, pero tampoco está dispuesta a sacrificar su seguridad energética por una lealtad ideológica hacia Teherán. Y mientras sus diplomáticos hablan de paz en público, China está evacuando a sus ciudadanos de la zona de conflicto. El discurso es de paz, las acciones son de preparación para lo peor. Cuando un país evacúa a sus ciudadanos, no está enviando una señal de optimismo, está tomando una decisión basada en su evaluación de riesgo real. En el frente diplomático hay algo que parece contradecir todo lo que vemos en el campo de batalla. Pero la contradicción es solo aparente. Trump dijo a sus asesores que quiere terminar la guerra con Irán rápidamente antes de que escale aún más, y dijo que Irán le hizo un regalo como señal de seriedad en las negociaciones. Ese regalo fue permitir el paso de algunos petroleros por el estrecho. Si eso es verdad, tiene una implicación que no puede ignorarse. Quien negocia por parte iraní tiene poder de decisión real y efectivo sobre lo que ocurre en el estrecho. En un momento donde el liderazgo iraní está fragmentado, donde el nuevo ayatolá no ha aparecido en público en semanas, donde los generales están muertos o escondidos, donde la cadena de mando está rota en múltiples puntos, eso significa que en algún nivel todavía existe una línea de autoridad funcional. Pero las condiciones que Irán está pidiendo en esa negociación son imposibles. El régimen está exigiendo el control legal sobre el estrecho de Hormuz. Una demanda que no existía antes de que comenzara la guerra. Un régimen que tiene el 92% de su marina destruida, que recluta niños de 12 años, que le pide comida a Rusia, que tiene a sus propios ciudadanos cazando a sus fuerzas de seguridad con teléfonos, está exigiendo en la mesa de negociaciones más de lo que pedía cuando era militarmente más fuerte. Eso describe una de dos cosas, o una desconexión total de la realidad en el liderazgo que queda, o una estrategia de pedir lo imposible sabiendo que la negociación va a fracasar, para poder culpar al enemigo del fracaso ante su propia población. Y en un régimen que está colapsando desde múltiples ángulos simultáneamente, las dos cosas al mismo tiempo es completamente posible. Y esa combinación de desconexión y desesperación es exactamente lo que hace que las próximas semanas sean tan peligrosas, no porque el régimen esté ganando, sino precisamente porque está perdiendo. Un régimen que está ganando tiene incentivos para mantener el statu quo. Un régimen que está perdiendo de forma acelerada e irreversible tiene incentivos para escalar, para intentar algo que cambie las reglas del juego antes de que el juego termine. Y las herramientas que le quedan para escalar son exactamente las más peligrosas e impredecibles. No misiles de precisión contra objetivos militares, sino acciones diseñadas para generar consecuencias que obliguen a actores externos como Rusia o China a involucrarse de una forma que ya no puedan evitar, como los ataques mutuos contra instalaciones nucleares que hemos analizado en programas anteriores. Ataques que no están diseñados para ganar una batalla táctica, sino para escalar el conflicto a un nivel donde los cálculos de todos los actores cambian de forma irreversible. La lógica racional de un actor que está ganando dice, no escales innecesariamente. La lógica desesperada de un actor que está perdiendo dice, si no cambio algo dramáticamente, pierdo de todas formas. Entonces, ¿por qué no intentarlo? Y cuando la persona tomando esa decisión es un líder que nunca apareció en público, cuyo estado de salud es desconocido, cuya legitimidad está cuestionada incluso dentro de su propia estructura de poder, la imprevisibilidad alcanza su nivel máximo. Y en ese contexto de imprevisibilidad máxima, en medio de todo el análisis geopolítico y las cifras y las rutas de suministro y las negociaciones secretas, está la imagen que resume todo. No los misiles, no los portaaviones, no los drones de inteligencia artificial. Un niño de 12 años con un uniforme demasiado grande, parado en un punto de control en una calle de Teherán, mientras un dron sobrevuela la ciudad y alguien en el segundo piso del edificio de al lado graba un video con el teléfono. Esa imagen captura con una claridad brutal la distancia entre lo que el régimen prometió ser y lo que terminó siendo, entre la potencia regional que amenazaba al mundo y el Estado que no puede proveer agua a sus ciudadanos y pone niños en la línea de fuego para mantenerse en pie un día más. 47 años de régimen. Y está terminando así.
porque mientras hablo, los ataques continúan. Los comandantes siguen siendo eliminados. Los drones rusos mejorados siguen llegando, aunque la ruta por el Caspio fue interrumpida. Las negociaciones siguen en un punto muerto con demandas que ninguna de las partes puede aceptar. Y en algún barrio de Teherán, un niño de 12 años está haciendo lo que el régimen le pidió que hiciera, sin entender completamente por qué, sin tener la edad para entenderlo, siendo el último recurso de un sistema que se agota. Si esto sigue en esta dirección, lo que viene en las próximas semanas va a ser el capítulo más crítico de toda esta guerra, porque un régimen sin comandantes, sin marina, sin recursos, con niños en los puestos de control y con negociaciones que no avanzan, eventualmente llega a un punto donde tiene que tomar una decisión que ya no tiene vuelta atrás. Y nadie sabe todavía cuál va a ser esa decisión, ni cuándo va a llegar, ni qué consecuencias va a tener para los 88 millones de personas que están viviendo en el centro de todo esto. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Sigo aquí en los estudios analizando cada desarrollo en tiempo real. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si crees que el régimen iraní todavía tiene alguna carta real que jugar después de todo lo que analizamos hoy. Si este análisis te ayudó a ver algo que los medios convencionales no están contando con la claridad que merece, compártelo. La historia que está ocurriendo en Irán ahora mismo es demasiado importante para quedar enterrada en el algoritmo. Hasta la próxima.